Aleluya. El Señor es bueno, es todopoderoso y reina. Amén. Hay una lluvia ahí, copiosa lluvia, ¿verdad? Ha impedido que algunos no vengan, o mejor dicho, ha impedido que algunos vengan. Oramos para que en su casa nos sigan a través de Facebook y a través de WhatsApp, ¿verdad? Estamos estudiando Levítico y nos toca el capítulo 7. Y hermanos, vimos ayer en el capítulo 6 que Cristo es la perfección en la ofrenda y en el sacerdocio. Se necesitaba de una ofrenda perfecta y de un sacerdote perfecto, y ese es el Señor Jesucristo. Vimos cómo funcionaba la ofrenda por la prevaricación, vimos los deberes del sacerdote, y vimos cómo tenía que ser esta ofrenda, y tenía que ser sumamente especial, y vimos cómo tenía que ser el sacerdote, y cuál era la función del sacerdote, y vimos también lo importante que es entender este asunto del sacerdocio. Bueno, ahora vamos a mirar el capítulo 7, y vamos a ver cosas muy interesantes. Dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. ¿Qué pasaba si yo cometí un pecado y ya le pedí perdón al Señor y quedaba una culpa que no me dejaba estar en paz? Escuche, he ido a la iglesia, me he presentado delante de Jehová, he restituido, pero hay algo que no me deja en paz. ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Han vivido esa situación? Bueno, aquí está hablando de eso. ¿Qué pasa si tu corazón está lleno de culpa? Usted sabe que hay gente que ya le ha pedido perdón al Señor por algo y ellos no se perdonan por algo que hicieron. ¿Ha visto ese tipo de gente? Está hablando de eso, de esa gente que no puede perdonarse, que no es capaz de aceptar el perdón del Señor, de esa gente que queda con el peso de la culpa y ese peso de la culpa los asedia, los lleva, los empuja hacia abajo cada día más y más y más, y en determinado momento usted ve a esas personas y no tienen paz en su corazón y desaparece la paz de sus corazones. ¿Qué hacer en esas ocasiones? Bueno, aquí está. Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Y dice, es cosa muy santa. Interesante, ¿no? En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán a la víctima por la culpa. Y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Ok. Voy a poner aquí todo sentimiento de culpa era depositado en manos de Dios a través de un sacrificio animal. Pero también tenía, dice, voy a poner más abajo, estas ofrendas estaban destinadas a que los sacerdotes aprovechen de ellas. Interesante. Dice, todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. De una manera muy solemne. No era comer por comer, no era ya hagamos churrasquito, ya hablemos cualquier tontería y ya. No, espera, comamos en cualquier parte. No era eso, era esta comida nos va a recordar la paz. Esta comida nos va a recordar que hay paz en una persona por causa del sacrificio de este animal. Voy a poner aquí. Era comer recordando que por ese sacrificio
la culpa era quitada y en su lugar Dios daba paz. Aquí, entonces venía la persona con su ofrenda, está cargado de culpa, degüellan al animal, la sangre la rocían en todo el altar, etcétera, etcétera, hace su sacrificio y se va. Los sacerdotes recuerdan esa paz, recuerdan esa ofrenda que quita toda culpa. ¿No se le hace parecido a algo que usted conoce en este tiempo? Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Hermanos, súper interesante. La persona venía y depositaba su culpa en la vida de este animal, lo degollaba, lo desangraban, etcétera, le limpiaban la grosura, que era lo mejor teóricamente, y luego quedaba ese animal limpio. Y quien aprovechaba era el sacerdote que presentó el sacrificio. Ahora, mire esto. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comieres en memoria de mí. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¿No se le hace parecido los sacerdotes comiendo el resultado del sacrificio? ¿No se le hace parecido a la Santa Cena? Ahora mire esto. El sacrificio tenía que ser un animal perfecto, usted sabe cómo era la cosa. Bueno, el sacrificio por la paz tuya y mía, el sacrificio para quitar el peso de la culpa en nosotros, ha sido Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. Pero espera un ratito. Si ese sacrificio se hace real en tu vida y en la mía, cuando tú y yo comemos la cena del Señor, lo hacemos en el nombre del Señor, el Señor de alguna manera está disfrutando de la ofrenda que Él mismo fue, está disfrutándose a Él mismo de entre nosotros. ¿Me deja entender? Dice la Biblia que usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Dice o no dice? Bueno, ahora nosotros nos presentamos delante del Padre y le decimos: Padre, mi corazón está lleno de tristeza. Y Señor, yo tuve la culpa, fue un problema mío. Y Señor, reconozco delante de ti. Padre, por favor, perdóname. Señor, por favor, límpiame. Por favor, transfórmame. Señor, quita de mí este sentimiento que no me deja en paz. Y ahí está el sacrificio eterno, el Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto. Y el Padre dice: bueno, venís en el nombre de mi Hijo, te voy a quitar la culpa. ¿Te imaginas cómo se sentirá el Señor cuando el Padre te ha quitado la culpa por causa de Él? ¿Alguna vez has sentido la satisfacción de hacerle el bien a alguien? ¿Lo disfrutás o no lo disfrutás? ¡Wow! ¡Qué hermoso ver que esta persona a la que le ayudé funcionó, sirvió mi ayuda! Uno se siente bien, ¿sí o no? Ahora, eso es lo que pasa con esta ofrenda. Esto estaba emulando la satisfacción que provoca en el Señor Jesucristo el que nosotros depositemos en Él nuestra culpa y confiemos en Él para ser liberados de la culpa. Es olor grato y fragante delante del Padre. Pone nuestro corazón en paz con el Padre. Pero además de eso, Él está ahí, el sacerdote está ahí para presentar diciendo: Padre, acéptale, quítale la culpa. Señor, yo pagué por Él. Y cuando nosotros sentimos esa liviandad de corazón, porque cuando uno está con la culpa, uno no, es como arrastrar una tonelada, ¿no? Y entonces cuando la culpa es quitada, esa libertad
Es agradable delante de los ojos del Señor. ¿Se entendió, mis amados? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Era comer recordando que por ese sacrificio la culpa era quitada y en su lugar Dios daba paz. Dice que la paga de nuestra paz fue su oprobio de Él. Dice que un día Él vería el fruto de su aflicción, ¿verdad? Bueno, cuando la culpa nos es... ¿Ya pensaste? Él presentarse como sacrificio para darnos el maravilloso regalo de paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, si quizás hasta ahora te estás culpando por algo que hiciste, y quizás te estás culpando por algo que hiciste antes de venir a Cristo, o quizás te estás culpando por algo que has hecho ya después de que viniste a Cristo, quizás destruiste una vida, quizás destruiste un hogar, quizás destruiste una persona, quizás tu corazón dañó a alguien, y estás cargando ese peso de la culpa. Has tratado de disimularlo de muchas maneras, con muchas cosas. Te has llenado de actividades, te has llenado quizá de buenas acciones, etc. Pero en el fondo de tu corazón hay culpa todavía. Y es porque no has aceptado el verdadero perdón de Dios. Yo te aconsejo, corre esta mañana al Señor. Corre en cuanto veas este estudio y decirle al Señor, Señor, yo quiero depositar a tus pies mi culpa. Y quiero pedirte que tú seas mi ofrenda delante del Padre. Y quiero pedirte, Señor, que tu paz inunde mi ser. Te aseguro que si tú lo haces con fe, el Señor te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él fue el sacrificio para que toda culpa se vaya de nosotros. Haz uso de esa preciosa ofrenda que tenemos en el Señor Jesucristo. Amén. Sigo. Las ofrendas se dividían en tres. Estas ofrendas mostraban, voy a llamarle las ofrendas de paz, porque aquí dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Como resultado de tener paz con Dios, o como resultado de ser librado, viene al corazón paz. Y cuando el corazón está en paz, el corazón tiene ganas de agradecer, el corazón está satisfecho, es agradecido con Dios. Bueno, habían tres tipos de ofrenda en esas situaciones. Quizá se confunde mucho esta ofrenda con la ofrenda que se da normalmente, digamos, con las ofrendas que se daban, mejor dicho, que se daban a cambio del pecado o por causa del pecado. Hermanos, otra vez, el creyente verdadero no da ofrenda para conseguir algo de Dios. El creyente verdadero da ofrenda porque tiene paz con Dios. Amén. Tiene paz con Dios. Ahora, habían tres maneras de presentar esta ofrenda. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz. Pensé que lo voy a traer. Ok. Esta era la ofrenda de paz. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Toda vez que leo esto me da hambre. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia y de paz. Miren, escuchen. Antes no aceptaba, en la otra ofrenda no aceptaba levadura. ¿Por qué en esta ofrenda acepta levadura? ¿Qué representa la levadura? ¿Se acuerdan? Hipocresía, ¿qué más? Perdón, gracias. Levadura significa pecado, el pecado humano, el pecado del hombre. Ahora escuche. La ofrenda perfecta era la de expiación, la de Cristo. Esa era la ofrenda perfecta.
esta ofrenda representa el agradecimiento que usted tiene por todo lo que Dios le ha dado. Puede que sea cosa que usted le haya pedido, puede que sea cosa que usted le haya prometido, o puede que sea que su corazón siente la necesidad de darle a Dios algo. Eran 3 casos. Y en este primer caso, dice, si se ofreciere con acción de gracia, como en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia tortas, sin levadura, estoy leyendo mal. Tortas sin levadura y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina fritas en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia y de paz. Escuche, esta ofrenda es muy humana. Es el resultado, si usted lo pone en nuestro contexto, es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Cuando Cristo nos ha salvado, cuando Cristo nos ha puesto paz para con Dios, nuestro corazón está agradecido con Dios. Pero nuestro agradecimiento no es perfecto, el agradecimiento humano todavía no es perfecto. Muchas veces nuestra ofrenda va mezclada con levadura. Pero a pesar de eso Dios la acepta. Porque Dios está haciendo una obra en usted y en mí. Está aceptando una parte humana. Estoy aceptando tu humanidad en la ofrenda. Estoy aceptando parte de tu humanidad en la ofrenda. Gracias a lo que mi hijo hizo, ahora puedo hasta aceptar tu leudo. ¿Cuántas veces fallamos en nuestra ofrenda, hermano? ¿Cuántas veces nuestra actitud en la ofrenda es terrible? Porque vamos con actitudes humanas. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuese ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Ok. Entonces, había una ofrenda de acción de gracias. La ofrenda de paz se dividía en acción de gracias y esta. Casi todas tenían parecido esquema, digamos, de presentarlas. Voy a ponerlas las 3, mejor, y de ahí desarrollamos. Dice 3 tipos de acción de gracias por la paz, ¿no ves? Eran ofrendas de paz. Señor, estoy en paz contigo. Quiero traerte esta ofrenda. ¿Cómo era? ¿A qué se refería una ofrenda de acción de gracias? Una ofrenda de acción de gracias era, por ejemplo, estuve enfermo y el Señor me sanó. Le pedí que el Señor me sane. ¡Wow! Y ahora estoy levantado y no estoy enfermo y tengo ganas de agradecerle al Señor. ¿No te pasó eso? Bueno, en esos casos la gente traía una ofrenda. Ahora, venite conmigo un ratito al Salmo 107. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Enfermos, los sacó de alguna situación, les dio victoria en alguna área, por cuanto quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades.
Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró en sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, rinden abundante fruto, los bendice, se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, les hace andar perdidos, vagabundos, sin camino, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar a las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos. ¿Y qué? Y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Aquí el consejo es, oye, sean agradecidos, alaben al Señor en agradecimiento. Entonces esto era una ofrenda de acción de gracia. Era, voy a poner punto y raya, la de acción de gracias se presentaba por haber recibido un favor especial de Dios. Señor, sáname. El Señor me sanó. Ay, tengo ganas de agradecerle. Señor, ayúdame en este problema de mi empresa. El Señor me ayudó. Ay, tengo de qué agradecerle. Entonces quiero manifestarle mi agradecimiento porque mi corazón está en paz, porque por fin estoy sano, porque por fin se solucionó mi problema. ¡Qué bueno! Entonces voy a hacer una ofrenda de acción de gracias. ¿Me entendió? ¿Están aquí? ¿Están acá, como decía mi...? Ahora había otro tipo de ofrenda de paz. Y era, Señor, si tú me sacas de esto, yo te prometo que voy a hacer esto. Por favor, ayúdame. Señor, ayúdame. Vamos a suponer, estaba enfermo, ¿no? Está en cama, postrado. Señor, por favor, ayúdame, sácame de esto. Si tú me sacas de esto, Señor, como agradecimiento a ti, yo te prometo que voy a buscar una persona que está con problemas y la voy a ayudar. Si tú me sacas de esto, Señor, yo voy a pagar una refacción de tu templo. Si tú me ayudas en esto, Señor, yo voy a ayudar a los predicadores. Si tú me ayudas en esto, Señor, ¿me dejo entender? Era una especie de voto. Entonces, cuando se ofrecía de este modo este voto a Jehová, entonces la manera de cumplir el voto a Jehová era esta ofrenda. Vénganse un ratito a 2 de Samuel capítulo 15. ¿Lo tienen? No es un negocio con Dios, ¿verdad? No es un negocio con Dios. Es, Señor, te voy a manifestar mi agradecimiento de este modo. Te prometo que te voy a agradecer de este modo. Eso es. No es, voy a hacer esto, dame esto. No es un negocio. Es una manera, si usted se pone a pensar, es un acto de fe también, ¿no ves? Señor, si tú me ayudas con esto, yo hago este voto contigo. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová.
Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Bueno, aquí Absalón usó este tipo de ofrenda para engañar al Señor. Acuérdense que cuando se hacía esta ofrenda, luego se hacía un festín, porque se comía la carne que se había sacrificado, ¿verdad? Ahora, aquí Absalón utilizó esta mentira para engañar a David, para irse y hacer una reunión conspiratoria. Pero te dice que leas para que veas que era una costumbre entre los de Israel decir, Señor, si tú me ayudas en esto, como agradecimiento yo voy a hacer esto. Voto, entonces voy a poner, se presentaba luego de haber recibido una ayuda de parte de Dios en alguna área, en algún área. De la vida. Bueno, entonces piensen esto. Me sanó el Señor, quiero hacerle una ofrenda, ahora mismo quiero hacerle una ofrenda. Señor, por favor ayúdame, dame vida para agradecerte, mi manera de agradecerte va a ser esta, Señor. Pero había otra ofrenda. Tengo ganas de darle una ofrenda al Señor. ¿Por qué? ¿Qué te hizo el Señor? Todo. Tengo ganas por todo lo que Él me ha dado. Mi corazón anhela darle una ofrenda al Señor. Quiero darle una ofrenda al Señor. Esa era una ofrenda voluntaria. Dice, vuelvo a ser a Levítico. Caramba, che. Espérame un ratingo. Aquí está. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor con harina frita en tortas amasadas, eso ya lo leímos, con tortas de pan leuda, etcétera, etcétera. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. A ver, un ratito. Está diciendo, podés comer el día del sacrificio, y podés comer al día siguiente. Al otro día no lo comas. ¿La carne después de 3 días se frega o no se frega? Se frega. Entonces vas a comer algo inmundo y encima, por haberme desobedecido, no me voy a agradar de tu ofrenda. Pero no solo eso. Si ya sobró el segundo día, quémala, que no llegue al tercer día. Que no llegue. Lo que no conseguiste comer en 2 días, no lo guardes para el tercero. Creo que de ese pecado gozamos mucho, ¿verdad? Hay comidas en las heladeras que están hace una semana, mientras hay gente que pasa hambre, ¿verdad? En esta ofrenda se podía invitar. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz el tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. ¿Está entendiendo cómo era? Esto es de la primera que estábamos hablando. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Esto quiere decir, no mezcles, no vas a mezclar esta carne con otra carne, esta carne ya vieja con otra carne, porque la va a fregar. 20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda aquella persona, será cortada de entre su pueblo. Ok. En todos los casos no era correcto comer carne oliscada, como decimos aquí, en mal estado. Además la persona, 22, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis.
La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Hay gente que dice, no, a ver, si no vas a comer sangre, entonces no comas grasa, porque eso dice la ley. Pero no entienden que la ley hablaba de que la grasa que era de un cierto tipo de sacrificio no se comía. Pero no es que la Biblia prohíba comer grasa. Sin embargo, en el caso de la sangre, la Biblia prohíbe comer sangre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No obstante, si acaso pensáis de una manera diferente, no contenderé contra vosotros, como decía Pablo. No voy a pelear con ustedes. Si ustedes quieren, si su corazón no los reprende, pueden seguir comiendo negra, no tengo problema. En mi caso, mi corazón me reprende y no como negra. ¿Sabe lo que es negra, no? Es la morcilla, le llaman en otros lados. Ok. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Ya vio, la orden ahí es tácita. En esta está diciendo, de esta ofrenda no vas a comer. Sigo. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre de la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ok. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que sean de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa de las transgresiones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Fíjese que todas estas ofrendas terminaban en fiesta y disfrutaban los sacerdotes. Se les daba comida y disfrutaban los sacerdotes. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió ahí? Se tomaba la parte del animal y se lo movía, tenía un cierto tipo de movimiento hacia el altar. Era una manera, tomaban los dos sacerdotes, agarraban esa carne y la mecían hacia el altar. La razón no la sé, le mentiría si le digo por qué. Era como una especie no voy a decir de ritual, pero era una especie de mostrar que eso era diferente. Indicaba que esa ofrenda era para el Señor, la movida, digamos, ¿no? El adorador presentaba la ofrenda de paz de su sacrificio, el Señor recibía la sangre y la grosura, y los sacerdotes comían el pecho y la espaldilla derecha. El adorador, el que traía la ofrenda, podía quedarse con el resto. ¿Se entendió? Ahora, el sacrificio mecido era esto que yo les decía, era unos movimientos que hacían los sacerdotes. Y es interesante porque la ofrenda mecida no solo era de carne, también la ofrenda mecida era de pan, era de masas, etc. Había la ofrenda alzada también. La ofrenda mecida era así, hacia el altar. O sea, para los que están viendo ahí, se movía así en este sentido, hacia el altar. Ahora había la ofrenda alzada. ¿Cómo era la ofrenda alzada? Los sacerdotes levantaban así.
¿Por qué? No lo sé, no le puedo decir, mire, sabe que este asunto lo hacían por esto y por esto. No, solo la Biblia habla como sacrificio mecido. Esas dos muestras habían, sacrificio mecido y sacrificio levantado. Miren, rebobinemos un poquito. Había la ofrenda de la culpa, y era maravillosa esta ofrenda de la culpa, porque quitaba la culpa, ¿verdad? Solo hay uno que quita la culpa en este tiempo, se llama Jesucristo. Pero la ofrenda de paz era como la ofrenda de la satisfacción. Si usted quiere, lo voy a poner aquí, entre paréntesis. Denotaba satisfacción de corazón. Yo siempre, cuando me ha tocado predicar respecto de ofrenda, yo siempre he dicho, la ofrenda es el resultado de corazones satisfechos. Satisfechos. Y esta ofrenda se dividía de tres maneras, o puede ser de tres maneras. Era una ofrenda de acción de gracia. Entonces, Señor, gracias por lo que me diste. Gracias. Quiero darte esto. Miren, muchas veces nuestro diezmo, más que una imposición de la ley, viene a ser como lo que hizo Abraham cuando le dio los diezmos a Melquisedec y no había una orden para hacerlo. ¿Y por qué le dio los diezmos a Melquisedec? Le dio los diezmos a Melquisedec porque había ido y obtuvo la victoria y obtuvo botín, ¿se acuerdan? Ahora, ¿quién era este Melquisedec? Este Melquisedec era rey de Salem. ¿Qué era Salem? Paz. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? Estaba trayendo una ofrenda de paz. Señor, gracias, me diste la victoria. Pude rescatar a Lot, saqué botín. Le he devuelto a los de Sodoma y Gomorra, le he devuelto el botín. Y solamente he quedado con una parte, pero quiero presentarte, solamente he quedado con la parte que comieron los muchachos. Y Señor, quiero presentarte esta ofrenda de acción de gracia. Y trajo los diezmos delante de Melquisedec. Bueno, nuestros diezmos en este tiempo deberían ser eso, no un producto de la ley, y ay, es que si no doy me va a maldecir. No, tiene que ser el producto de mi corazón agradecido. Dios me dio, wow, Dios me ha dado la victoria, yo quiero darle al Señor. Ahora díganme una cosa, ¿acaso cada mes no tenemos victorias? Por cierto, llegar a fin de mes y recibir un salario es una victoria. Entonces, por eso es que aún los diezmos son voluntarios. Pero había gente que traía no diezmos, sino algunos cienmaba. Usted ve en el Nuevo Testamento la iglesia, cuando conoció al Señor, de gozo, cienmaba, vendían todo lo que tenían y lo traían y lo ponían a los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan de eso? No te estoy diciendo que con eso, oye, tenés que cienmar, ¿no? Porque si no estás en pecado. No, hermano. Es el resultado de mi corazón satisfecho. Se presentaba por haber recibido un favor especial de Dios. La ofrenda de voto era la que uno decía, Señor, si tan solo me ayudaras en esto, yo podría hacer esto. ¿Usted ha escuchado que alguna vez en los testimonios hay personas que dicen, y yo cuando estaba más afligido, yo le dije al Señor, Señor, sácame de aquí y te voy a servir? ¿Ha oído de eso? Sácame de aquí, Señor, y si tú me sacas, yo como agradecimiento te voy a servir toda mi vida. Bueno, eso era una ofrenda de voto. Eso es un voto de satisfacción, de paz. Y luego sanos, algunos se olvidan, ¿sí o no? Y a pesar de ese leudo, Dios acepta la ofrenda. Porque aparece y dice, pastor, yo le prometí a Dios que le iba a servir. ¿Cuándo? Hace 20 años. Pero no le serví nunca y yo quiero servirle ahora. Amén. Hiciste un voto hace 20 años, ven y cumplilo, qué lindo. Bueno, y la otra ofrenda era la voluntaria. No tenía una específica razón, excepto la satisfacción de corazón. Estoy contento con Dios, con lo que está haciendo Dios conmigo, así que quiero dar una ofrenda. 3 tipos de ofrenda. Acuérdese, de la ofrenda, la esencia de la ofrenda le pertenecía a Jehová, que era la sangre y la grosura. La otra parte le favorecía a los sacerdotes. Y una gran parte se llevaba el que traía la ofrenda. Piensa en esto, ¿no se parece al diezmo?
¿No se parece al diezmo acaso? En el diezmo usted trae la 10ª parte. De esa 10ª parte se usa para los gastos de la congregación, pero usted se queda con el 90% y lo disfruta. Una parte le corresponde por sacerdocio, porque de alguna manera si usted es cristiano de verdad, usted es sacerdote. Y la otra parte le corresponde como ofrendante. ¿Me dejo entender? Disfrute lo que Dios le da. Disfrute, no es para que usted se... Ay, no, es que yo tengo y otro no tiene. No, 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 no se amargue con eso. Disfrute lo que Dios le da. Comparta con el que no tiene. Sentirá satisfacción al compartir con el que no tiene. Y sea generoso con Dios. ¿Sabe quién consiguió eso en nuestras vidas? Presentándose Él como ofrenda de paz forever, el Señor Jesucristo. Por eso tu relación con Dios no tiene que estar determinada por el dinero. Tu relación con Dios tiene que estar determinada por qué tanto Cristo hay en tu vida. Amén. Si Cristo se manifiesta en tu vida, si Cristo es real en tu vida, hay satisfacción de corazón y por ende hay agradecimiento. Y estas ofrendas serán parte de tu naturaleza. Esto no será obligatorio. Amén. Amén. Sí, mi hermano. Gríteme porque no le oigo, perdóneme. Sí. Perdóneme, no se oye, véngase más adelante. No entiendo al punto. Sí. No. Sí. Pero escuche. Un corazón satisfecho, es que, a ver, él tiene una observación del punto 3 de la ofrenda voluntaria, que no tenía una específica razón excepto la satisfacción del corazón. Pero el corazón está satisfecho para con Dios, a eso se refiere. Estamos hablando de que una persona se presentaba delante de Dios, y no tengo el corazón satisfecho delante de Dios. Entonces, esto está hablando de eso. Ahora, quiero decirle algo. La satisfacción de corazón involucra sentimientos, sensaciones y emociones. Pero esos sentimientos, sensaciones y emociones nosotros los presentamos delante de Dios. Por eso cuando venimos a un culto nos quebrantamos cantándole al Señor. Nuestro corazón está agradecido. Por eso cuando venimos a un culto decimos ¡aleluya, gloria a Dios! Y eso es mi corazón está satisfecho. Por eso es que muchas veces nos inclinamos y lloramos. Son emociones, pero son emociones rendidas a Dios. No nos están gobernando las emociones. Nos está gobernando Dios y eso está haciendo que nuestras emociones tengan el uso correcto. ¿Me dejo entender? Ese es el punto. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Clamamos para que, Señor, tú hayas hablado a nuestro corazón en este estudio. Y, Padre, clamo para que no solo lo escuchemos y lo disfrutemos en este momento, sino clamo para que seamos buena tierra. Muy buena tierra, Señor. Una tierra que esté siempre satisfecha, hambrienta y sedienta de ti, Señor, y una tierra que fructifique al 100%. Padre, bendigo a mis hermanos que están del otro lado del ordenador o del teléfono, Señor. Glorifícate en ellos, Señor. Sea esta palabra bendita en nuestros corazones, Señor, y sea esta palabra una muestra de tu misericordia para con nosotros. Y por fin, Señor, nuestra relación financiera contigo, o nuestra relación respecto de cosas que te traemos, sea verdadera, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.